Vamos a revisar un caso clínico de una cefalea intensa que se presentó después de un ejercicio de yoga. Esto parece en principio no estar relacionado con anestesia, pero vamos a ver cómo este caso clínico tiene un link muy importante para el manejo de los pacientes cuando tenemos que enfrentar este tipo de problema durante la interconsulta a anestesia. Este es el menú de los temas que vamos a revisar. Presentaremos el caso clínico, posteriormente vamos a ver cómo se hizo el abordaje diagnóstico y sobre todo la importancia del diagnóstico por medio de la medicina nuclear. Posteriormente vamos a ver cómo se manejó y algunos mensajes para llevar a casa. Para empezar, el caso clínico es bastante curioso y podría tratarse de una situación enigmática. Es una paciente de 20 años, previamente conocida sana. De hecho, es una paciente que lleva una vida relativamente saludable, practica yoga todos los días y en una de las sesiones de yoga, después de un ejercicio con una contorsión bastante exagerada, presentó una cefalea y fue una cefalea con una intensidad bastante acentuada. Ella refería una cefalea en intensidad 10 de 10. Ahora, cuando se le preguntó qué posición era lo que estaba realizando antes de empezar a sentir la cefalea, ella dice que adoptó una posición en yoga que se llama posición del arado, o también se le conoce como la posición alasana en yoga. Esto se llama así debido a que la posición que adquiere el cuello con respecto al torso y las extremidades inferiores se parece a un arado que es para trabajar sobre la tierra. Esta contorsión extrema es lo que se le conoce como la posición de alasana o posición del arado árabe. Y este cuadro de cefalea se caracteriza porque la paciente cuando estaba en posición acostada o en posición horizontal, la cefalea se le alivia prácticamente en su totalidad, pero basta con que se sienta, en cuestión de pocos segundos ya empieza con una cefalea que se vuelve insoportable después de un minuto de estar sentada. Tomó tratamiento analgésico, sin embargo, no tuvo mayor mejoría y esta es la razón por la que la paciente decide consultar al servicio de emergencias y se enfoca como un cuadro de cefalea de tipo postural. Esto es porque el alivio de la cefalea se da cuando se acuesta y se exacerba cuando se sienta. Al principio se pensó, como había realizado una contorsión extrema, que haya tenido un hematoma, lo cual es bastante inusual. Sin embargo, se le mandó una tomografía y en la tomografía básicamente es una tomografía normal, nada del otro mundo, pero como que había una sospecha de que algo a nivel intracraneal podría estar ocurriendo. Entonces, se le envió una resonancia magnética. La sintomatología no cedía. Neurología lo valoró y consideró prudente realizarle una resonancia magnética. En la resonancia magnética, acá en T2, no se ve ninguna anomalía y en T1 tampoco se vio ninguna anomalía. Así es que el cuadro quedó bastante enigmático y haciendo una cronología del caso, el día cero fue cuando ella practicó la yoga. Ese mismo día inicia la cefalea, al día siguiente consulta el servicio de emergencias, el día 5 fue valorada por neurología y aquí se le envía una tomografía de cráneo que se reportó como normal y lo mismo al día siguiente la resonancia magnética del cerebro que también se reportó como normal. Evidentemente, este cuadro es muy sugestivo de una cefalea de tipo postural. Entonces, si la paciente hubiera tenido antecedentes de una punción lumbar, era bastante lógico y que probablemente sería a consecuencia de la punción dural.
pero aquí no hubo antecedente de una punción lumbar. Entonces, habría que buscar el sitio donde está la fuga de líquido cefalorraquídeo. Y para ello existe una alternativa que tenemos que tomar en cuenta y es la medicina nuclear. Esto nos permite encontrar el sitio o los sitios posibles de fuga. Entonces, esto consiste en inyectar un medio de contraste, en este caso radiactivo, a nivel de la cisterna lumbar para que por medio de la medicina nuclear podemos identificar el sitio donde se ha fugado el líquido cefalorraquídeo teñido con material radiactivo. Y para ello se utiliza como radiotrazante el ácido dietilén triamino pentacético o DTPA con tecnesio 99 metastable como radiotrazante. Se le aplicó un total de 10 milicuries, que equivale a unos 185 milibecquerelos por vía intratecal. Y después se le hace el estudio con la cistenografía isotópica, es decir, viendo cómo el medio de radiactivo asciende desde el sitio de punción, en ese caso fue una punción lumbar, y ver si hay o no fuga en algún punto del neuroeje. Bueno, entonces acá vamos a concentrarnos en el concepto de diagnóstico y sobre todo diagnóstico por medicina nuclear. El examen se reportó de la siguiente manera. Aquí se ve la imagen de la cistenografía isotópica. Acá esto corresponde a la zona de la columna vertebral. Y lo que llama la atención es que aquí a nivel cervical no hay nada, pero a nivel ya torácico superior, en fase temprana, se observa unas imágenes acá a ambos lados que corresponde a la salida de material teñido con el medio radiactivo. Entonces, esto después, en una fase un poco más tardía, se vio esta imagen. Esta imagen en la fase tardía es altamente sugestivo de que hay una extravasación de medio de contraste radiactivo. Acá se ve también la sombra de los riñones con captación y excreción temprana. Es otro signo indirecto de que probablemente hay una fuga de líquido cefalorraquídeo. Entonces, con base en esto, hay que establecer un diagnóstico. Y este diagnóstico es el de un síndrome de hipotensión intracraneal espontánea. Espontánea en el sentido que no hubo una perforación de la dura madre por una punción que nosotros hacemos, ya sea diagnóstica o por medio de la anestesia intratecal o una perforación dural cuando hacemos intento de una anestesia epidural. Entonces, esta paciente tiene un cuadro compatible con hipotensión intracraneal, pero para eso primero tenemos que entender qué es hipotensión intracraneal. Su contraparte de hipertensión intracraneal es bastante bien descrito y es cuando la presión intracraneal supera los 20 milímetros de mercurio, que equivale a unos 27 centímetros de agua. Pero cuando hablamos de hipotensión intracraneal, se refiere a una presión de apertura de menos de 6 centímetros de agua, o sea, 4.4 milímetros de mercurio. En medio de estos dos extremos tenemos un estado de normotensión intracraneal. Y la hipotensión intracraneal se puede clasificar en dos tipos: en espontánea, cuando no hay evidencia de fuga o enfermedad sistémica, o punción, en este caso lumbar, o punción con epidural con perforación de dura madre en cualquier sitio. La más común es la hipotensión intracraneal secundaria y lo que más comúnmente se presenta sería después de una punción lumbar con todas las situaciones clínicas que ya conocemos para diagnóstico, para anestesia neuraxial, cuando hubo trauma, después de una cirugía como craniotomía, cirugía espinal o inclusive algunos casos de cirugía tórax con perforación o cuando hay shunt de líquido cefalorraquídeo que presenta una malformación, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, podemos clasificar como un cuadro de hipotensión intracraneal espontánea. No hubo ninguna
historia de una punción traumática. Entonces, en algunos otros ejemplos de hipotensión intracraneal secundaria, tenemos este caso. Es un paciente que tiene un síndrome de Hacking con hidrocefalia normotensiva. Este paciente se le colocó una derivación ventriculoperitoneal y con tan mala suerte de que presentó una disfunción, drenó de forma masiva el líquido cefalorraquídeo y aquí presentó un hematoma subdural ex vacuo. De hecho, aquí se ve un hematoma subdural ex vacuo crónico y aquí uno reagudizado. Aquí se ve el reservorio de la derivación ventriculoperitoneal. Y lo más común en el caso de nosotros es la cefalea post-punción dural por punción húmeda de un intento de abordaje del espacio epidural, como en este caso una salida masiva de líquido cefalorraquídeo. Y en los casos de hipotensión intracraneal espontánea puede deberse a varios mecanismos. Un aumento de la absorción, que es bastante inusual, una reducción en la producción, que también es algo que es lógico de pensar, pero que en realidad no se ha escrito un cuadro de hipotensión intracraneal por reducción de producción de líquido cefalorraquídeo. Y acá esto es lo más importante, cuando hay fuga de líquido a través de una fístula oculta, no fácil de identificar. Entonces, en algunos casos hay pacientes que tienen variantes anatómicas, por ejemplo, un divertículo meningio. Esos divertículos meningio, cuando hay trauma o cuando hay espondiloartrosis con osteofito, puede perforar estos divertículos y producir una cefalea de tipo hipotensiva aparentemente oculto, pero obviamente no es que es oculto, sino que se da nada más que nosotros no lo podemos identificar tan fácilmente por medio de la historia de una punción del neuroeje. Y en casos muy raros, la presencia de esos divertículos puede hacer de que se produzca una comunicación directa con alguna vena del espacio epidural y esto causaría una hipotensión intracraneal. Pero todo esto son variantes anatómicas bastante inusuales. Para el diagnóstico, obviamente, nos aliamos de lo clásico, que es la historia clínica, historia de punción lumbar, hacer tomografía de cráneo o resonancia magnética para identificar el sitio y la utilización de la cistanografía isotópica cuando queremos ubicar exactamente el sitio de la fuga de líquido cefalorraquídeo. Como ven acá en esta diapositiva, la mayoría de veces nosotros basamos el diagnóstico únicamente en la historia clínica y sobre todo en la historia de una punción lumbar. Pero cuando no hay una historia clara de punción lumbar, ya tenemos serios problemas y es la razón por la que le pasó a esta paciente, que se le envió una tomografía, se le envió una resonancia magnética y hubo que recurrir a una cistanografía isotópica para ubicar el sitio donde estaba la fuga de líquido cefalorraquídeo. Bueno, con respecto a la historia clínica, obviamente el antecedente de una punción es fundamental y para ello también debemos utilizar los criterios de la Sociedad Internacional de Cefalea, en donde una cefalea por hipotensión intracraneal es aquella en que aparece o empeora en menos de 15 minutos al ponerse el paciente en bipedestración y desaparece o mejora en menos de 30 minutos al volver a la posición supina. Este es el criterio de una cefalea postural y es lo que tenía esta paciente. ¿Y por qué se da una cefalea postural? Porque cuando hay pérdida de líquido cefalorraquídeo se pierde el sostén del neuroeje. En este caso, al perder ese sostén, las estructuras que son sensitivas, es decir, la dura madre y los pares craneales, son traccionados y genera este dolor de cabeza característico. Es como el principio de Arquímedes. Sin embargo, esto del principio de Arquímedes, como para desmitificar un poco un error bastante común, y es que
el líquido cefalorraquídeo sostiene el encéfalo, pero eso es un error de tipo conceptual, porque ¿cómo vamos a sostener y flotar un órgano que pesa unos 1500 gramos cuando apenas hay unos 50 cc de líquido cefalorraquídeo a nivel craneal? Los otros 50 cc se encuentran a nivel de el canal vertebral. Entonces, 50 cc de líquido no puede sostener a 1500 gramos de cerebro. En su lugar, más bien, cuando se presenta esta película, actúa como un amortiguador hidráulico y hace que este encéfalo realmente se comporte como si fuese un órgano de apenas unos 50 gramos. Y cuando hay hipotensión intracraneal, entonces las estructuras por gravedad se van a las partes caudales y esto produce tracción de las estructuras sensitivas, en este caso los pares craneales y la meninges, y esto genera el típico dolor de la cefalea por hipotensión intracraneal. Acá este ejemplo, este gráfico ilustrativo, cuando se pierde el líquido cefalorraquídeo, entonces las estructuras sensitivas se empiezan a traccionar y es la razón de la cefalea típica. Y donde genera la mayor parte de las molestias son por tracción de la dura madre y ahí principalmente a través del trigémino, pero también a través del noveno par y el décimo par se tracciona y esa es la razón por la que aparte de cefalea también vemos manifestaciones neurovegetativas como náusea, vómito y sudoración. Y también se puede afectar las raíces C1, C2 y C3 y esa es la razón por la que muchos de los pacientes, aparte de la típica cefalea, también presenta una contractura muscular, sobre todo en miembros superiores. Y hay que preguntar al paciente también si esa cefalea se alivia con algún cambio de posición. Entonces, lo característico es que cuando se pone de pie, el paciente tiene cefalea intensa. Cuando se acuesta, el dolor de cabeza se le alivia o incluso desaparece. Esa es la clásica historia que además puede acompañarse de manifestaciones de tipo neurovegetativas. Obviamente, preguntar también por historia de punción lumbar, pero también si vamos a hacer una punción lumbar, también nos sirve para el diagnóstico. ¿Por qué? Porque con la punción lumbar podemos medir la presión de apertura. Una presión de apertura cuando tiene una presión intracraneal, en ese caso a nivel lumbar menor de 5 centímetros de agua, es compatible con hipotensión intracraneal. Obviamente, para hacer esta medición, el paciente tiene que estar en decúbito lateral. No se mide cuando está en posición sentada, porque en posición sentada obviamente vamos a sobreestimar la presión intracraneal. Recordemos de que lo que causa la cefalea no es la caída de la presión a nivel de la cisterna lumbar, sino a nivel intracraneal. Otro método de diagnóstico es la tomografía de cráneo. En la tomografía de cráneo básicamente se recurre para diagnosticar causas alternativas que explique esa cefalea. En este caso hay que descartar la presencia de tumoración o hematomas o la misma hidrocefalia. En este caso, en ausencia de otra patología coasociada, en una hipotensión intracraneal, la tomografía suele ser normal. Pero también a veces la tomografía nos ayuda a identificar complicaciones postoperatorias, como en este caso un paciente que fue sometido a una craniotomía que se complicó luego con una fístula de líquido cefalorraquídeo. Aquí se puede ver cómo hay una colección de líquido cefalorraquídeo aquí debajo del hueso y también aquí a nivel de los tejidos blandos. Así se ve el aspecto de una fístula de líquido cefalorraquídeo postoperatorio. A ese paciente se le había realizado una craniotomía frontal y desdichadamente presentó una fístula de líquido cefalorraquídeo. Esto, de hecho, recuerda un personaje de Bob Esponja. Cuando hay una fístula masiva de líquido cefalorraquídeo, a veces se infiltra en los tejidos subcutáneos a nivel frontal y da ese aspecto característico compatible con fístulas de líquido cefalorraquídeo.
Y otro método de diagnóstico para la cefalea de tipo postural es la resonancia magnética. Obviamente, no todos los pacientes le mandamos una resonancia magnética, solo en caso de que la tomografía no logre clarificar la causa de esa cefalea. Y en el caso de resonancia magnética, en síndrome de hipotensión intracraneal, lo que se describe es la presencia de un reforzamiento paquimeningio. Posiblemente cuando hay hipotensión intracraneal, se da un proceso inflamatorio y en la tomografía no se ve, pero en la resonancia magnética, que tiene mayor resolución, es capaz de demostrar la presencia de esto que se describe como reforzamiento paquimeningio, que no es un hallazgo específico y tampoco es tan común. Acá se ilustra otro ejemplo de el reforzamiento paquimeningio. Sin embargo, esto exige de que sea interpretado por un radiólogo experto en resonancia magnética. No es tan fácil ver ese reforzamiento paquimeningio. Bueno, también cuando se aplica resonancia magnética con tomografía de emisión de positrones, se puede ver también la salida del líquido cefalorraquídeo. En este caso, se administra la 18 fluor deoxiglucosa, que es un agente radiactivo que cuando se extravasa se puede identificar por medio de la resonancia magnética. En este caso, que no corresponde al estudio de la paciente, pero esto es para ilustrar una resonancia magnética con tomografía de emisión de positrones que fue positivo por salida de líquido cefalorraquídeo a nivel de T10. Bueno, acá también es importante hacer una acotación, y es que como estos sitios de fuga son tan pequeños, habría que ver con bastante cuidado para encontrar la zona exacta de la fuga. Entonces, en el caso de la presencia de fuga de líquido cefalorraquídeo, nosotros podríamos encontrar en cualquier trayecto donde circula el líquido cefalorraquídeo. Recordemos que el líquido cefalorraquídeo se produce a nivel de los plexos coroidales, luego a través del sistema ventricular y los agujeros y los forámenes sale al espacio subaracnoideo y ahí circula por el canal vertebral y vuelve a ascender donde se reabsorbe a través de las granulaciones aracnoideas o también se le conoce como los corpúsculos de Paccioni. Y aquí se ve donde el líquido cefalorraquídeo baña el encéfalo, hay ventrículos, hay cisternas, hay en este caso acueducto de Silvio, y también hay forámenes y agujeros. Pero esto no permite ubicar en la inmensa mayoría de los casos el sitio exacto donde está el defecto. Entonces, aquí es donde interviene la medicina nuclear por medio de un examen que muchas veces ni siquiera lo tenemos en el menú de opciones, pero hay que recordar que la cistenografía isotópica permite trazar el movimiento del líquido cefalorraquídeo y detectar posibles zonas de fuga. Y lo que se utiliza es una gamma cámara. Previamente se le hace una punción lumbar. Obviamente tiene que hacerse con muchísimo cuidado para no hacer otro hueco muy grande. Tiene que utilizar agujas punta de lápiz número 25. No se recomienda esas agujas que muchas veces se utilizan en medicina, que son verdaderos trócares. Por alguna razón, en emergencias y en medicina, los salones de medicina, se debería de cambiar esa conducta inadecuada de estar utilizando agujas de punción que son de, de punta cortante tipo Quinque y de calibre grueso. Esto posiblemente lo hacen los médicos de emergencias y los salones porque no tienen la paciencia de esperar la subida del líquido cefalorraquídeo. Entonces, prefiere utilizar agujas de mayor calibre y así tiene que esperar menos, pero aumenta muchísimo el riesgo de cefalea postpunción dural. De hecho,
Muchas veces esos pacientes llegan a un servicio de emergencia por cefalea, le hacen la punción lumbar y ahora sale con doble cefalea. La cefalea que motivó la consulta inicial y ahora se le suma la cefalea post-punción dural. Aquí se ve una gamma cámara, esta es la gamma cámara del Hospital Calderón Guardia. Consiste en inyectar el medio radiactivo, en este caso marcado con tecnecio 99 metastable, y lo que se busca es la fuga de radiactividad. Acá se ve una zona donde hay fuga de radiactividad a nivel cervical compatible con la presencia posible de un divertículo aracnoideo. En la cistanografía isotópica se administra el radiofármaco por vía intratecal, que es el DTPA, marcado con un isótopo reactivo. En ese caso, lo más común es el tecnecio 99 metastable. No es tan común utilizar el indio 111, lo más común y más barato es el tecnecio 99 metastable, que permite rastrear el recorrido del líquido cefalorraquídeo. Y de esta manera podemos ubicar el sitio exacto donde está la fuga. La inmensa mayoría de veces se presenta a nivel cervical o a nivel torácico superior. Esos son los sitios más comunes donde hay divertículos de meningios, divertículos aracnoideos, y ahí donde se produce la fuga del líquido cefalorraquídeo. Pero también a nivel inferior se puede presentar. Esta es una resonancia magnética de un paciente con unos quistes de Tarlov que son asintomáticas. Estos quistes son asintomáticos hasta tanto no se rompe. No hay déficit neurológico, no hay manifestaciones, pero solo cuando un paciente sufre algún trauma, por ejemplo, cuando cae sentado, se rompen esos quistes de Tarlov y se produce la cefalea por hipotensión intracraneal. La cistanografía isotópica, entonces, consiste en inyectar tecnecio 99 metastable con el radiofármaco, el DTPA, y de esta manera permite, por medio de la punción lumbar, rastrear cómo estos 15 milicuríes, 10 a 15 milicuríes, va ascendiendo, y si hay fuga de medio radioactivo, se puede ver en la tomografía, en la centellografía. Se debe de dejar en posición de Trendelenburg durante unos 30 minutos para que líquido pueda desplazar con mayor celeridad. Entonces, es importante dejarlo en posición de Trendelenburg porque nosotros le acabamos de hacer una punción a nivel lumbar, entonces el medio reactivo tiene que ascender, y para eso se favorece cuando se deja en posición de Trendelenburg. Esto debe mantenerse durante unos 30 minutos. Entonces, se debe de esperar unos 30 minutos para verificar que el material estuviese en el canal espinal. A las 4 horas se hace otra toma, y para ese momento ya debería haber llegado a las cisternas basales, y a las 6, 12 y 18 horas se hacen otras tomas para evaluar cómo se distribuye este material y su dinámica en las cisternas. Pero generalmente cuando buscamos una cefalea por quistes aracnoideos, no hay que esperar tanto tiempo, sino que mientras va ascendiendo y casi que antes de llegar a la cisterna basal ya hay extravasación del material radioactivo. Entonces, para recordar, esta es la cistanografía de la paciente. Aquí en fase temprana, claramente a nivel en las torácicas superiores, se observa, a nivel torácico superior, se observa la salida de este material reactivo, y en una fase un poco más tardía se observa también esto que se le conoce como el aspecto de Real de Tren. Esto es compatible con quistes aracnoideos. Entonces, acá en fase tardía no hay duda de que hay salida del material radiactivo. Eso significa que hay una fuga del líquido cefalorraquídeo, y también cuando se observa tempranamente la excreción renal, significa de que
este material reactivo se ha fugado y se reabsorbe a nivel de los plexos venosos, y esa es la razón por la que tempranamente aparece excreción renal, que es un signo indirecto. Bueno, entonces con todo esto que hemos dicho, significa de que en la cistanografía hay signos directos y signos indirectos. ¿Cuáles son los signos directos de la presencia de una fístula del líquido cefalorraquídeo? Cuando vemos esto y esto, en la fase temprana y en la fase tardía. En el aspecto es lo que se le describe como signo de riel de tren, porque aquí sería como la parte que corresponde a la columna vertebral, y a ambos lados serían los quistes aracnoideos con fístula del líquido cefalorraquídeo. Algunos hablan también como si fuese un signo de árbol de Navidad, pero me parece como más ilustrativo el signo de riel de tren. Pero también hay signos indirectos. ¿Cuáles son esos signos indirectos? Resulta de que cuando se fuga el líquido cefalorraquídeo, se reabsorbe a través de la circulación sistémica con mayor celeridad el radiotrasante, en ese caso el tecnesio 99 metastable, y consecuentemente va a aparecer tempranamente siluetas renales y de la vejiga. Y como se ha fugado, entonces hay un ascenso mucho más lento, o incluso ni siquiera llega a visualizar las cisternas basales, porque el líquido cefalorraquídeo con el radiotrasante ya se ha fugado a los lados de la columna vertebral. Entonces, acá el signo indirecto es esto, la aparición temprana de la sombra renal correspondiente a una excreción temprana del radiotrasante. Bueno, ya con esto sabemos de que la paciente tiene una fístula de líquido cefalorraquídeo y que esta se encuentra a nivel cervical inferior o torácico superior. Entonces, ¿cómo se manejó esta paciente? Esta paciente se le dio reposo en cama, hidratación. Hay otras estrategias farmacológicas como cafeína, teofilina, ergotamina y esteroides. Esto lo ponemos, pero eso no resuelve la causa mecánica de fondo, que es la fístula del líquido cefalorraquídeo. Y los analgésicos en sí no son muy efectivos, aunque los prescribimos, pero no suele ser muy efectivo. Lo más efectivo, obviamente, es el parche epidural, que se puede hacer con sangre autóloga. La mayoría de veces lo hacemos con sangre autóloga, pero en algunos pacientes, como por ejemplo testigos de Jehová, particularmente he tenido 2 pacientes testigos de Jehová con cefalea postpunción dural, y uno de los pacientes aceptó que se le colocara el parche de sangre. La otra paciente rehusó al parche de sangre, y lo que le hicimos fue administrar a través de un catéter epidural Dextran 500 cc, Dextran al 10%, fue Dextran 40 al 10%, 500 cc en 24 horas, y dichosamente se le resolvió la cefalea. Los parches de fibrina también son posibles, pero acá nosotros no contamos con los parches de fibrina. Bueno, acá se puede observar esto que corresponde a una aguja en el espacio epidural, colocación de un parche de sangre. Lo más común es la colocación de un parche hemático. Acá estamos poniendo un parche hemático para otro paciente. Aquí lo que estamos haciendo es poner a nivel lumbar. Suele dar una dosis que va entre 13 hasta 20 cc de sangre autóloga. Hay que tener muchísimo cuidado para no tener que poner un parche para una segunda punción accidental. Bueno, con esta paciente lo que hicimos fue colocar un catéter epidural. Sabíamos de que la zona de la fuga está arriba, y había que posiblemente poner varias dosis debido a que los sitios de fístula son bilaterales y eran bastante grandes. Entonces, el catéter epidural se dejó por aquello de que hubiera necesidad de seguir poniendo más dosis. Acá se puede observar el catéter. Eso se hizo en hemodinamia bajo fluoroscopía. Aquí se ve el catéter.
Esto le inyectamos medio contraste como una especie de epidurografía para ver que el catéter está en posición correcta. Y aquí esto que se ve en el centro, que no tiene medio contraste, es por el aire que se le inyectó al espacio epidural. Aquí se ve ya claramente el catéter y esto es el medio de contraste, es una epidurografía contrastada. Y ya con esto, entonces empezamos a ponerle el parche hemático. En un principio le pusimos 30 cc de sangre, se le agregó un poco de medio contraste para ver la difusión caudo-rostral y ciertamente cuando ponemos el parche hemático, esto se puede marcar con eritrocito marcado con cromo y se puede ver la difusión caudo-rostral. Esta imagen no es de mi autoría, pero es lo que se puede esperar cuando inyectamos el parche de sangre. Tiende a descender y a ascender. Si uno pone un parche a nivel lumbar, se puede ascender hasta T8. O sea, eso significa de que puede ascender hasta 6 o más niveles, dependiendo del volumen y dependiendo del volumen también del espacio epidural. Entonces, desde el sitio de la inyección, el parche sube y puede llegar hasta T8 si nosotros aplicamos por vía lumbar. Aquí podemos ver en esta imagen el sitio de punción, aquí el parche de sangre y aquí se puede ver cómo este parche no se confina únicamente en el segmento donde se hizo la punción, sino que asciende y desciende. Bueno, y con el caso de esta paciente, en el día del procedimiento, la paciente refiere que el dolor se le alivió en forma importante, en intensidad 4 de 10, pero no se le quitó completamente. Así es que se programó para un segundo parche hemático. Teníamos la ventaja de que el catéter está todavía colocado. Recordemos que para colocar un parche de sangre a través de un catéter epidural hay que eliminar el filtro. El filtro tiene un diámetro de los poros de 5 micrones. Los eritrocitos tienen un diámetro de 7 micrones, lo cual significa que no permite el paso de eritrocitos. Entonces hay que eliminar el filtro. Y se le puso una segunda dosis de 20 cc de sangre, ya llevamos 50 cc de sangre. Y después ya le preguntamos, ¿qué tal ahora? La paciente dice que ahora el alivio fue total. Hubo necesidad entonces de ponerle 50 cc de sangre autóloga en 2 tractos, 30 cc en un primer tracto y 20 cc al día siguiente en un segundo tracto, con alivio total. Y a la semana se le hizo también la entrevista y la paciente refiere que está completamente aliviada desde entonces. Bueno, entonces, como cronología del caso, el día 8 se le hizo la cistenografía isotópica con tecnesio 99 que reporta fuga de líquido cefalorraquídeo a través de múltiples quistes aracnoideos torácicos superiores. Ese mismo día se le coloca el primer parche hemático con alivio completo de la cefalea, pero al día siguiente recurrió con una intensidad 4 de 10. Así es que se le puso un segundo parche y entonces en este caso, después del segundo parche, tuvo un alivio completo y el día 10 se egresó del hospital y una semana después permaneció asintomática y fue dada de alta total. Bueno, acá para hacer una acotación, en caso de que no tengamos la posibilidad de una cistenografía isotópica, también se puede recurrir a contraste con fluoresceína, pero esto se aplica más para buscar fístulas de líquido cefalorraquídeo en pacientes de otorrino, cuando han sido sometidos, por ejemplo, a una cirugía de resección transesfenoidal. Para estos casos, cuando no hay cistenografía isotópica, lo que se hace es inyectar fluoresceína a nivel intratecal, como en este caso, se aplica fluoresceína intratecal y luego se hace endoscopía y aquí se puede ver a nivel del techo de la cavidad nasal, esto que es esta protrusión corresponde a una aracnocele y con esto
Con esto se llega al diagnóstico de una fístula del líquido cefalorraquídeo espontáneo, pero es otra población de pacientes, paciente de otorrino. Bueno, finalmente, ¿cuáles son los mensajes para llevar a casa? Son dos mensajes. Este caso ilustra la gran ayuda de la medicina nuclear para clarificar la causa de la cefalea. Recordemos de que hubo que recurrir a tomografía, a resonancia magnética y tampoco lograron clarificar hasta que se hizo la cistenografía isotópica que pudo ubicar exactamente los sitios de fuga de líquido cefalorraquídeo. Y el otro mensaje es que el uso de la medicina nuclear permitió también ubicar el sitio donde podemos colocar el parche hemático. Y con esto permitió el alivio completo de la paciente. El catéter epidural le da versatilidad porque en caso de que hubiera necesidad de un segundo o tercer refuerzo, el catéter epidural está ahí. No es de duplicidad recalcar de que cuando dejamos un catéter epidural, por aquella eventualidad de un segundo parche, hay que manejar todo esto con una suma asepsia y antisepsia porque de lo contrario podríamos regalar al paciente la posibilidad de una infección y sería un absceso o empiema epidural que sería muy grave.